En este primer problema, dos bandas de transmisión pasan sobre carretes soldados a un eje que se sostiene mediante cojinetes en A y D. El carrete en B tiene un radio de 30 milímetros y el carrete en C tiene un radio de 40 milímetros. Si se sabe que la tensión en B es igual a 80 newtons y que el sistema gira con una velocidad angular constante, determine las reacciones en A y D. Suponga que el cojinete en A no ejerce ninguna fuerza de empuje axial y no toma en cuenta los pesos de los carretes y el eje. Para dar solución a este problema, recordemos el cálculo de determinantes en matrices de 2 por 3, que este sería igual al determinante B, E, C, F menos el determinante A, D, C, F más el determinante A, D, B, E en I, J y K. Entonces, comenzamos realizando un diagrama de cuerpo libre donde, debido a que el cojinete en A no ejerce carga axial, tendríamos que A en X es igual con 0. En D tendríamos las componentes D en X, D en Y y D en Z. El paso número 2 sería determinar los vectores de posición, donde, como podemos ver, el vector posición de B relativo a A es igual a 0.09 metros en I más 0.03 metros en K. El vector posición de C relativo a A es igual a 0.21 metros en I más 0.04 metros en J. Y el vector de posición RD relativo a A es igual a simplemente 0.3 metros en I, donde 0.03 y 0.04 metros son los radios de los carretes. El paso número 3 sería determinar vectorialmente las fuerzas correspondientes, donde la tensión B es simplemente menos 80 newtons en J, esto de datos. La tensión C será menos la tensión C en Z, es decir, en K. El vector D sería igual a D en X en Y más D en Y en J más DZ en K. El paso número 4 sería aplicar las condiciones de equilibrio, donde la sumatoria de momentos respecto a A debe ser 0. Entonces, R de B relativo a cruz la tensión en B más R de C relativo a cruz la tensión en C más RD relativo a cruz el vector D debe ser 0. En este paso simplemente reemplazamos por los vectores que ya obtuvimos. Ya tenemos a todos los vectores de posición y a las fuerzas involucradas en esta sumatoria de momentos. Aquí simplemente reescribimos en forma de determinantes. Ahora, aplicando 1, tendríamos que este determinante lo podemos descomponer en la suma de estos tres determinantes. Este determinante lo podemos descomponer en la suma de estos tres. Y de igual forma, este determinante de 2 por 3 lo podemos descomponer en la suma de tres determinantes de 2 por 2. En este paso simplemente resolvemos los determinantes, donde en este primer determinante tendríamos 0 por 0, 0, menos este término por este término en I, menos este término por este término resulta 0 y este término por este término 0 en J, más este término por este término menos 0 en K. Ahora, para la suma de estos tres determinantes tendríamos este término por este término menos 0 en I, menos es este término por este término, menos 0 porque 0 por 0 es 0 en J, más este término por este término resulta 0 y este término por este término resulta 0. Ahora, este término por este término es 0 y este término por este término es 0, por lo que en este determinante tendríamos 0 en I, menos sería este término por este término, menos 0 porque 0 por D en Z resulta 0 en J, más este término por este término, menos 0 en K. Y la suma de todo debe ser 0. En este paso simplemente reagrupamos los términos en I, los términos en J y los términos en K. Ahora, debido a que el sistema esté en equilibrio, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0,
por lo que aquí esta diferencia debe ser 0. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0, por lo que esta diferencia debe resultar 0. Y la suma de fuerzas en Z debe ser 0, por lo que esta diferencia debe ser 0. Ahora, de 1 y 3 tendríamos que de 1, TC, si lo despejamos, resulta 60 newtons. Y de 3, D en Y resulta 24 newtons, despejando a D en Y en la ecuación 3. Así, en la ecuación número 2, tendríamos que 0.21 por 60 newtons, que es la tensión en C, menos 0.3 por D en Z, es igual con 0. Entonces, aquí simplemente despejamos a D en Z, y resulta que D en Z es igual a 42 newtons. Ahora realizamos una sumatoria de fuerzas respecto a los ejes X, Y y Z, comenzando con una sumatoria de fuerzas en X, y esto debe ser 0. Entonces, D en X debe ser 0, debido a que A en X es 0, ya que el cojinete en A no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Ahora realizamos una sumatoria de fuerzas en Y, y esto debe ser 0, por lo que A en Y menos la tensión en B más D en Y es igual con 0. Entonces, A en Y menos 80 newtons más 24 newtons es igual con 0, obteniendo que A en Y es igual a 56 newtons. Realizando una sumatoria de fuerzas en Z, obtenemos que A en Z menos la tensión en C más D en Z es igual con 0, por lo que A en Z menos la tensión en C, que ya la hemos calculado, que es igual a 60 newtons, más D en Z, que es igual a 42 newtons, es igual con 0, por lo que A en Z es igual a 18 newtons. Y por lo tanto, la solución al problema es: la reacción A es igual a 56 newtons en J, es decir, en Y, más 18 newtons en K. Y la reacción D es igual a 24 newtons en J, más 42 newtons en K. Y por ahora eso sería todo.